una de las máximas que quiero compartir hoy también es precisamente esa, de que nosotros tenemos que estar creciendo continuamente en esa relación íntima y personal que tenemos con el Señor para que, para poder discernir su voluntad, para poder oír su voz y después de discernir su voluntad, después de oír su voz, orar de acuerdo a su voluntad. Y esto lo hacemos, crecemos en la oración conforme estudiamos la palabra, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero unidas. Cuando comenzamos a estudiar también sus promesas, las promesas que tenemos en la palabra del Señor, esta canción que dice, sé que lo harás otra vez, es una declaración firme en las promesas del Señor. Por eso la canción dice que su promesa sigue en pie y nosotros tenemos que unir nuestra fe a la promesa y creer en el Señor. También hoy vamos a hablar cómo podemos crecer en poder discutir los atributos de Dios, hablar los atributos de Dios, reconocer los atributos de Dios, reconocer cada uno de sus atributos cuando oramos y sobre todo la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la importancia de que nosotros podamos enfocar nuestras oraciones a los atributos de Dios. Y cuando nosotros leemos las oraciones que están escritas en la Biblia, vamos a notar muchas veces cómo pueden inclusive incluir muchos atributos de Dios en un solo versículo o en un solo capítulo. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es que cuando encuentro un atributo de Dios, me gusta agarrar un Sharpie y me gusta ahí delinearlo. Me gusta que cuando abra la Biblia resalten los atributos de Dios, porque esos son los que ayudan a mi fe, alimentan mi fe. Los atributos de Dios son los que me permiten poder seguir creyendo que tengo un Dios bueno y todopoderoso. Entonces, quiero que hoy podamos hacer un ejercicio juntas y si tienes tu Biblia cerca o tu Biblia en tu app o simplemente puedes escucharla, yo la tengo aquí, voy a leer el Salmo 99 porque quiero que enumeres todos los atributos que podemos encontrar en este salmo. Y si puedes y quieres también delinearlos, puedes hacerlo para que siempre, siempre te puedan resaltar cuando la estés leyendo o cuando la estés simplemente mirando. Y dice el Salmo 99, en la parte de arriba tiene un subtítulo, yo estoy leyendo la Reina Valera y dice fidelidad de Jehová para con Israel. Así es que fidelidad nos habla de que Dios es un Dios fiel y esa es una de las cosas que a mí me gusta siempre delinear cuando oramos. Estos son los atributos que siempre tengo en mi mente. Dios es un Dios fiel, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice la palabra. Y pues dice, Jehová reina, temblaron los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Entonces aquí pudimos ver que Él es grande, Él es temible, Él es santo, Él es recto, Él es fiel y entre otros de los muchos atributos que conocemos del Señor es que Él es grande en misericordia, su gracia, su justicia, su gran amor que es incansable, su fidelidad, su sabiduría, su ternura y su compasión. Y sabes que nuestras oraciones y nuestras peticiones dependen totalmente del carácter de aquel a quien nosotros le estamos pidiendo, de aquel a quien nosotros nos estamos acercando al trono de su gracia. Y fíjate que simplemente el describir el trono de Dios habla de la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, su misericordia para cada uno de nosotros. Sabemos que cuando oramos podemos
encontrarnos con esos dos grandes atributos, que Él es misericordioso y que Él es gracia. Cuando nosotros nos enfocamos en los atributos de Dios en la oración, son como un gran ariete para abrir las puertas del cielo. El sábado pasado hablábamos acerca de ese gran ariete de Dios que se dedicaba para destruir paredes, para destruir puertas, y cuando usamos los atributos de Dios, estamos también nosotros abriendo las puertas del cielo para que nosotros podamos adorar y exaltar a Dios. Ahora, ¿qué atributos favorecen tu petición? La petición que tú tienes delante de Dios. Búscalo en la Biblia, como nos podemos encontrar con ese Dios de misericordia, y siempre recuérdalos y úsalos cuando estás orando. Sumérgete en esos atributos de Dios y siempre úsalos cuando estés orando en tu petición. Ahora, otra cosa número 2 es que la oración correcta también consiste en enfocarnos en las promesas de Dios, como lo que cantábamos ahorita, que sus promesas siguen en pie, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice la palabra del Señor. Así es que cuando nuestra petición está ligada a una promesa de Dios, ese viene siendo el fundamento de nuestra oración. Yo recuerdo que hace mucho tiempo la pastora Gloria nos decía, siempre que tú tengas una petición, pídele al Señor, antes de comenzar a orar, pídele al Señor que te dé una promesa que pueda estar ligada a esa petición que tú tienes, una promesa que pueda estar ligada a ese atributo de Dios que tú quieres ver como resultado de ese milagro, de esa petición contestada. Tener una promesa de Dios cuando nosotros oramos es como tener ese fundamento, esa tierra firme en la cual tú te puedes parar en sus promesas y creer para poder seguir orando. Porque a veces una oración no va a ser contestada en el primer día o en el momento o en la temporada en la que tú quisieses que fuese contestada. Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente y sabio, Él sabe cuándo es el momento en que Él va a contestar nuestras peticiones, pero nosotros tenemos que seguir firmes en la fe. No debemos de claudicar, no debemos de dudar y no debemos de ceder a la oración, sino que necesitamos seguir persistentes siempre en la oración. Y esta parte de esperar, de pedir y de esperar una promesa de Dios quizá va a demandar tiempo, va a demandar a lo mejor esfuerzo estudiando la palabra del Señor, pidiendo que el Señor guíe nuestros pensamientos, pero la seguridad que esa promesa te va a dar, créeme que va a valer la pena. Número 3, también la oración correcta consiste en enfocarnos en Dios y en su reputación. No en la reputación de la persona que está orando, sino más bien en la reputación de Dios. ¿Ok? En la reputación de Dios. Y sabes que un ejemplo de esto lo tenemos en la palabra del Señor y está ahí en Éxodo capítulo 32, versos 11 al 12. Así es que vamos a ir ahí. Éxodo capítulo 32, versos 11 al 12. Y fíjate que cuando Moisés está orando, él no está enfocado en, ay Señor, ¿qué van a decir de mí si tú no contestas esta oración? Él no está enfocado en sí mismo, él está enfocado en Dios y en la reputación de Dios. Y cuando nosotros oramos, nosotros también tenemos que estar enfocados en Dios y en su reputación. Y este es un ejemplo perfecto. Y dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En otras palabras, ahí está recordándolo lo que hablábamos al principio, los atributos de Dios. Su gran poder, su poderío es uno de sus atributos, y su mano fuerte, que también es ese atributo de Dios, esa mano que queremos que esté sobre nosotros siempre, sobre nuestras familias siempre. Pero en el versículo 12 dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo,
para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Esta es una oración, y esta es una oración que está enfocada en los atributos de Dios, en su poderío, pero que también en la reputación no de Moisés que está orando, sino enfocada en la reputación de Dios. Moisés decía, van a comenzar a hablar los egipcios y decir, mira, los sacó de Egipto con grandes milagros para que después los deje morir ahí, para matarlos ahí en los montes. Señor, y oraba, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y sabes que Él está enfocado en este atributo de la gran misericordia de Dios para arrepentirse de ese mal que Él iba a hacer contra su pueblo, de matarlos ahí porque eran tan desobedientes. Y sabes que Dios siempre va a usar en su historia a una persona que interceda para que Él haga lo que finalmente sabemos que Él quiere hacer, que es siempre mostrar su amor y su gran misericordia. Quiero que medites en eso. Porque otra máxima que debemos de saber es esta. Dios ya escribió tu historia y mi historia, no antes de nacer, sino antes de la fundación del mundo. Él escribió nuestra historia. Él es el escritor, Él es el productor y nosotros somos los actores. Nosotros somos las personas que jugamos un papel importantísimo en su historia. Y debemos de cooperar con su historia, con lo que Él ya ha hecho. Y sabes que la historia de Dios está muchas veces que tú y yo seamos los intercesores para que nuestro esposo sea alcanzado, los intercesores para que nuestra familia tenga un encuentro con Dios, los intercesores para que Dios muestre su misericordia a los que están alrededor nuestro como parte de su historia. Por eso la importancia de que siempre estemos creciendo en la oración. Ahora vamos a ir al punto número 4 y dice que la oración correcta también consiste en enfocarnos en lo que Dios ha hecho en el pasado, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, como dice su palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor también en muchas oraciones cómo y de qué manera se le recuerda a Dios las obras que Él hizo en el pasado, particularmente los milagros que tenemos registrados en el Antiguo Testamento, porque hablan de los atributos de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y la clave aquí, cuando vemos estas oraciones, es que usan esta palabra cuando están orando, que es recuerda. Y quiero que vayamos a un ejemplo también claro en la palabra, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 11 al 13. Y dice en la Reina Valera, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Fíjate cómo se pide que hagamos memoria de las maravillas y de los milagros que Él ha hecho en el pasado. Y esta misma idea se repite en el Salmo 105, esta misma idea de enfocarnos en los milagros que Dios ha hecho en el pasado, en las maravillas. Y dice el Salmo 105 en el verso 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Y fíjate el número 5. Acordaos de las maravillas que Él
ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahora, cuando vamos a recordar las maravillas que Él ha hecho, lo podemos ver de dos maneras. La primera es la provisión o los milagros que, como les decía, podemos ver en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero también las maravillas y la provisión que Dios ha hecho también en nuestra propia vida en el pasado. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro corazón va a ser alimentado de fe. Y si hay algo que nosotros necesitamos a la hora de estar orando, es fe, es creer en ese Dios bueno. Así es que hacer memoria en la oración es recordarle a Dios historia tras historia de su provisión y de sus milagros para su pueblo, desde Adán en el Génesis hasta Apocalipsis, de lo que Él hizo con los apóstoles. Pero sabemos que tú y yo también tenemos nuestros propios testimonios de las obras que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida, y podemos decirle, como la canción que escuchábamos al principio: Señor, yo sé que tú lo harás otra vez, que tú te mostrarás poderoso, que tus promesas siguen en pie, y saber que Dios está haciendo algo grande en nuestra vida, que Dios hará en el futuro lo que Él ha hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no cambia, su amor y su misericordia tampoco no cambian. Siempre recuerdo una de las oraciones más poderosas que yo le escuché a mi papá. Fue en uno de los momentos muy dolorosos en el hospital, cuando a mi mamá la tienen que operar y ella sale de la cirugía. Y tú sabes que cuando salen de la cirugía, pues salen, muchas de las veces salen intubados y completamente inconscientes. Y cuando pasamos a verla, pasamos mi papá y yo juntos, la primera impresión que tuvo fue muy grande al ver la cantidad de cables que salían por todo su cuerpo, y recuerdo que lo primero que hizo fue recorrer a Dios y orar. Y recuerda, estamos recordando esos atributos de ese Dios grande y de misericordia. Y recuerdo, es que esa oración nunca se me olvidó, porque recuerdo que él precisamente estaba haciendo esto. Y le decía: Señor, así como tú abriste el mar rojo para que los israelitas pasaran, y comenzó a hablar acerca de las muchas grandezas y prodigios que Dios había hecho, para pedir al Señor que también obrara su poder y que Él pudiéramos ver ese milagro de sanidad también. Y cada vez que nosotros estamos orando al Señor, podemos estarle recordando esos atributos, para que nuestra fe pueda ir también siendo acrecentada, sabiendo que ese Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios grande de misericordia y que no cambia. Y por último, y yo creo que una de las más importantes también de la oración correcta, es que está basada en la obra perfecta de Cristo. No tanto en la oración, en nuestras palabras, sino más que nada en la obra perfecta de Cristo, esa obra completa, terminada, perfecta de Cristo Jesús, el sufrimiento de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, los méritos de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros oramos, no vamos a Dios por nuestros propios méritos, porque Señor, yo ayuné 5 días, o porque Señor, yo he estado orando por tantos días. No, sino que nosotros sabemos que vamos cubiertos con la sangre de Cristo, cubiertos por la intercesión de Cristo, por la justificación de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, y por los méritos de Jesucristo. Solamente por Cristo es que podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia de Dios para empezar. Y saber que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, de ese trono, Él ve a Cristo en nosotros. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener siempre en mente, como el ejemplo que yo estaba leyendo de un padre que le compró
a todos sus niños del ministerio, los llevó a un carnaval y ya sabes que ahí tienes que comprar los tickets para los juegos. Y dice que él compró todos los tickets que necesitaba para los juegos y a la hora de repartirlos siempre hacían una fila y los niños bien emocionados extendían la mano, ¿no?, para recibir el ticket y poder participar de ese juego del carnaval. Y dice que pues los conocía perfectamente, pero de repente llegó uno que no lo había visto jamás, en su vida había visto esa carita de ese niño. Y era un completo extraño. Pero en ese mismo momento llega el hijo del líder y le dice, está bien papá, él es mi amigo. Resulta que él se acababa de hacer un amigo ahí en el carnaval y por ser su amigo, por la intercesión del hijo, es que el padre del hijo está bien y aquí está tu boleto. Sabes que nosotros somos ese extraño también. Sin Cristo nosotros seríamos ese extraño. Entonces nosotros tenemos que entender es que solamente por Cristo, por su sangre, por su obra en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos este privilegio y esta bendición de poder extender nuestra mano también y poder recibir algo de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no teníamos derecho de recibir nada del Padre hasta que el Hijo Jesús dice, Padre, Él es mi amigo, Él es mi amiga, concédele la petición en mi nombre. Y sabes que es importante que nosotros podamos conocer cada una de estas cosas, porque a veces pensamos que es por mí, por lo que he hecho, por lo que yo oro, por lo que yo sé. No, es por Jesús, es por sus méritos, es por su obra en la cruz del Calvario, es por su sangre que nos cubre, es por su gracia que nos justifica. Así es que bueno, terminamos esta mañana de oración haciendo un pequeño resumen. Decíamos que antes que nada preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra oración, siempre debe estar alineada con la voluntad de Dios. Tomemos este tiempo para escribir las peticiones. A veces va a tomar un poco de tiempo, un poco de diligencia para poder buscar los atributos de Dios, las promesas que están ligadas a esta petición, esa promesa que necesitamos escuchar de Él. Y sabemos que quizás va a tomar un poquito de tiempo siempre estar preparándonos, creciendo en la oración. Sin embargo, vale la pena el poder seguir creciendo cada día en la oración. Así es que vamos a tomar un tiempo para orar y pedirle al Señor que finalmente el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro ayudador y es el que intercede por nosotros. Lo importante nada más es que nosotros hagamos el primer paso de estar orando y estar siempre creciendo en la palabra para que podamos seguir adelante. Así es que vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Cada vez, Señor, que la abrimos, podemos ver a un Dios bueno, a un Dios grande, a un Dios de amor, que es fiel, que es misericordioso y nos enamoramos cada día más de ti, Señor. Ahora, Padre, yo te pido que seas tú siempre avivando ese fuego, Señor, para seguir creciendo, para seguir buscando tu rostro, para seguir escudriñando tu palabra, para poder seguir creciendo, Señor, en cada aspecto de nuestra vida y que podamos, Señor, poder agradarte a ti en todos nuestros caminos. Oro, Señor, por cada una de las mujeres que está conectada, que tú las bendigas, que las llenes, Señor, de tu Santo Espíritu, que tú les des espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento de Dios y de temor a Jehová. Y que sigan adelante, Señor, peleando y guerreando, Señor, a favor de sus familias. Padre, yo te doy gracias anticipadamente por todo lo que tú vas a hacer y a ti damos toda la gloria y toda la honra hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.